El canal del Congreso presenta Ha sido la primera mujer en actividades de la mayor relevancia pública. La primera gobernadora del estado de Tlaxcala, su estado natal. La primera en presidir la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión y, por ello, la primera mujer en responder un informe presidencial. Fue la primera mujer en presidir la Confederación Nacional Campesina y ha ejercido responsabilidades del más alto nivel oficial. Subsecretaria de Gobernación en 3 ocasiones, secretaria de la Reforma Agraria y presidenta de un instituto político, su partido, el Partido Revolucionario Institucional. Como diplomática ha sido embajadora de México en Cuba y en Brasil, y es reconocida por su inteligencia, su elocuencia y su institucionalidad. Ella es Beatriz Paredes. Beatriz Paredes es un ejemplo y un referente para las mujeres mexicanas, no solamente las futuras, sino las presentes y también las pasadas. Beatriz Paredes Rangel nació en la localidad de San Esteban Tizatlán, en el municipio y estado de Tlaxcala, el 18 de agosto de 1953. Hija de la actriz Berta Rangel. Una mujer muy vital, trabajó desde muy jovencita. Me vinculó mucho con el deseo de aprender, con el deseo de conocer. Dibujaba muy bien, le gustaba mucho el teatro, el cine, leer. Era una gran lectora. Me inculcó el hábito de la lectura y el gusto por las artes. Mi mamá tuvo un primer esposo que fue actor. Yo tengo un medio hermano al que quiero mucho, que se dedica al cine, somos muy cercanos. Un talentosísimo cineasta que, entre otras cosas, ha producido esta obra clásica de La Espera, que se refiere a un aspecto muy interesante, típico del entonces sistema político de partido hegemónico, cuando el aspirante a un cargo está esperando una llamada del inminente presidente y esta nunca llega. Entonces creo que la vena artística la heredamos por el lado materno. Su padre fue Higinio Paredes Ramos. Mi papá es un hombre tlaxcalteca, nosotros somos de uno de los pueblos originarios de la antigua República de Tlaxcala. Entonces, siendo el segundo de una familia indígena tlaxcalteca, se fue hacia Veracruz, yo creo que a los 12 o a los 14 años, y se volvió marinero. Mi padre fue marinero de alta mar. Fue un gran marinero práctico, que en la marinería es el cargo más alto que puede aspirar alguien que no estudió en la escuela naval, y llegó a formar una cooperativa de barcos, un personaje muy interesante. Tras la separación de sus padres, vive temporadas con cada uno, tanto en la Ciudad de México como en Tlaxcala, hasta que decide estudiar la secundaria definitivamente en Tlaxcala.
me fui a la zona mestiza de Tlaxcala a vivir a Huamantla y Huamantla fue crucial para mí. Huamantla es un lugar maravilloso, es un lugar fantasioso, es un lugar mágico en donde la población tiene mucha imaginación y tuve oportunidad de conocer a grandes maestros y fue muy importante. Estudia los 2 primeros años de preparatoria en Huamantla con la idea de estudiar música. Pero la política se asoma en su vida cuando se inscribe en un concurso de oratoria y gana certámenes locales y regionales. Estudia el 3er año de preparatoria en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Allí viví en una casa de pupilos, que así le dicen en Jalapa a las casas de estudiantes. Me inscribí en el 3er año del bachillerato de artes, porque según yo iba a estudiar música, pero me metí en el movimiento estudiantil. Me metí luego en la grilla estudiantil y coincidió esa época con la presencia de un gran veracruzano al frente del Partido Revolucionario Institucional de don Jesús Reyes Heroles y con la transformación de la organización juvenil del PRI. Y el liderazgo estudiantil en Tlaxcala había estado muy ligado a las reivindicaciones campesinas y así empecé a participar. Tenía ciertas habilidades políticas, ciertas habilidades vinculadas y un gran compromiso con la gente, empatía. Habíamos hecho trabajo de alfabetización, particularmente con los campesinos, entonces tenía muchos vínculos y estaba realmente comprometida con reivindicaciones del sector agrario. Entonces, por ahí me fui. Y ya me vine a la Universidad Nacional Autónoma de México y dije, de las carreras que hay en la Facultad de Ciencias Políticas, que me quedaba claro que ahí iba a estudiar, ¿cuál es la más vinculada con los temas sociales? Sociología, y soy socióloga. Inició su carrera política en los movimientos estudiantiles y campesinos de Tlaxcala, pero detonó cuando se incorporó a la vanguardia juvenil agrarista de la Confederación Nacional Campesina. Y así, la Confederación Nacional Campesina me postuló como candidata a diputada local. Pues definitivamente se dieron cuenta que era una mujer con convicciones, con valores, que es lo que realmente se necesita. Y me parece que en ese sentido también es importante hablar de ese espacio, porque eventualmente no llegamos solas. Beatriz Paredes tenía apenas 21 años de edad. El candidato a la gobernatura fue Emilio Sánchez Piedra, famoso por su apoyo a los grupos indígenas del estado. Y entonces tuvimos una discusión y se vio que yo era quien tenía mayores y mejores condiciones de competitividad en ese momento, porque era mujer y porque se estaba impulsando el que hubiese participación de mujeres. Y yo sería la única candidata mujer en todo el estado en esa legislatura. Ganó la elección local de 1974 para incorporarse a la 68 legislatura del Congreso de Tlaxcala. Fui presidenta de la Cámara el primer mes de esa legislatura, le tomé protesta al gobernador del estado y después llegué a ser la líder de la Cámara. Fui la primera mujer en Tlaxcala coordinadora de la gran comisión de la Cámara de Diputados local. Es algo innato en ella, esa capacidad de liderazgo y de un liderazgo, yo diría, muy democrático, un liderazgo que sabe escuchar en primer lugar, que sabe comprender, que sabe analizar. En 1979 resulta electa diputada federal del Distrito 2 de Tlaxcala para la 51 legislatura, en un contexto político complejo e importante para el país.
soy candidata a diputada federal cuando se acababa de llevar a cabo la reforma política de 1977 y se iba a poner en vigencia por primera vez la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, la LOPE. Se dio en el régimen del presidente López Portillo y con talento del licenciado Reyes Heroles, una visión de transformación de nuestro régimen político, donde se establecen el sistema de representación proporcional en la Cámara y llega por primera vez la izquierda histórica del país, una legislatura extraordinaria en donde tenemos la presencia de los líderes históricos de la izquierda mexicana, los que habían participado en los movimientos sociales de ferrocarrileros, de médicos, en 68, los líderes que habían estado encarcelados y que fueron amnistiados, grandes figuras de la izquierda. Era una cámara llena de personalidades en la que iba a haber un debate muy rico, extraordinario. Y yo llego como una diputada muy joven. Como presidenta del Congreso le correspondió ser la primera mujer en responder al tercer informe presidencial del presidente López Portillo. Era importante hacer un discurso breve y un discurso que dijera algo. En general, la ceremonia del informe era una ceremonia solamente de lucimiento del presidente de la República. El Congreso es más una escenografía, pero recuerdo que no fue un discurso simplemente cortesano o para ganar puntos en una actitud oportunista. Cumplió sus labores legislativas y asumió además tareas importantes en el Partido Revolucionario Institucional, hasta que tomó protesta el presidente Miguel de la Madrid Hurtado el 1 de diciembre de 1982, en que es nombrada subsecretaria de Organización Agraria de la Secretaría de la Reforma Agraria. En el sector campesino hemos abierto brecha en muchas cosas. Cuando fui subsecretaria de Reforma Agraria, respaldamos de manera muy consistente un gran programa que le dio forma y fuerza a algo que se había establecido en la Ley de Reforma Agraria de 1971, que se denominaba la Unidad Agroindustrial de la Mujer. Hicimos su reglamento e impulsamos una gran organización de empresas rurales de mujeres, la UAIM, otros programas de apoyo a las mujeres campesinas, una estrategia específica de financiamiento para las mujeres. En fin, hemos trabajado mucho en el sector campesino y particularmente con las mujeres. En 1983 es consejera del Banco Nacional de Crédito Rural, Banrural. En 1985, en las elecciones intermedias, vuelve a ser electa diputada federal por el Distrito 1 de Tlaxcala para la 53 legislatura, en la que volvió a presidir la mesa directiva. Pero no completó su periodo legislativo por lanzarse a la candidatura a la gobernatura de Tlaxcala. Entonces había las posibilidades en el contexto nacional, porque ya había habido una gobernadora, doña Griselda, porque ella iba a dejar el gobierno de Colima, porque el régimen del presidente López Portillo había empujado que hubiese una gobernadora, porque era muy difícil que en el gobierno del presidente de la Madrid se retrocediera en ese avance de las mujeres, y en los estados en donde existía posibilidades de que hubiese mujeres con la experiencia, en las condiciones, con las posibilidades. Uno de esos estados era Tlaxcala. Desde luego fue una extraordinaria oportunidad. Si se analizan los distintos cargos que ha tenido, son producto
de todo un desarrollo propio de ella. Para cuando llega a ser, por ejemplo, gobernadora de Tlaxcala, ya fue diputada local, ya fue diputada federal, ya fue militante en organizaciones campesinas del propio Partido Revolucionario Institucional. O sea, ya tiene ella una acumulación de experiencias que la ponen en una situación idónea para ocupar, en este caso, la gubernatura del estado de Tlaxcala. Tuve la colaboración, el apoyo de mis paisanos y de mis paisanas. El respaldo y el contexto nacional fueron muy, muy relevantes y así llegué al gobierno. El 15 de enero de 1987, Beatriz Paredes se convierte en la primera mujer gobernadora de Tlaxcala y la segunda de México. Yo llego al gobierno de Tlaxcala a los 32 años. En este caso, gobernadora, sin duda la gobernadora más joven en la historia del país hasta ahorita. Eso fue algo que definitivamente rompió con un montón de estereotipos, de creencias, de patrones a seguir. Hay una anécdota de ella que me encanta, que es como al principio, cuando ella ocupa el cargo, la visten con trajes sastres y que ella dice, yo no me siento yo. Y me parece fabuloso cómo ella tuvo esa determinación tan joven de decir, qué lindos sus trajes, no van conmigo. Y yo tengo que ser fiel a quien soy yo. Fue un gobierno progresista, de vocación social e innovador, con agendas públicas de vanguardia en muchos ámbitos, pero impulsando a los pueblos originarios, los problemas rurales, las cuestiones de género, migración, salud y educación. El caso de Beatriz Paredes es muy poderoso, porque Beatriz ejemplifica cómo el poder lo utilizas para transformar de manera positiva y no para cumplir caprichos o ambiciones personales. Nunca he pensado las cosas en términos individuales. Yo quiero esto y voy a alcanzar esto y quiero ser esto. Yo no pienso así. Yo pienso en función de los propósitos, cómo transformo la sociedad, cómo me sumo a que las cosas sean mejores. Soy una parte del todo. No me creo el centro del todo, porque no lo soy. Cuando fui gobernadora nunca dejé que le pusieran mi nombre a nada. Entonces, me parece que he sido lo que soy. Beatriz Paredes Rangel no pudo terminar su encargo en la gobernatura de Tlaxcala, pues se le solicitó ocupar la Secretaría General del Partido Revolucionario Institucional para sustituir a Luis Donaldo Colosio, quien iba al gabinete de Carlos Salinas de Gortari. Fue secretaria general del PRI hasta el 5 de febrero de 1993, en que el presidente Carlos Salinas de Gortari la nombra embajadora de México en Cuba. Ahí cumple otra de sus importantes facetas de responsabilidad pública en el servicio exterior mexicano. Ser embajador siempre es una gran distinción. Representar a México en otra latitud, desde luego, siempre te emociona. Saber que el prestigio, la imagen de tu país, que las acciones que haces repercuten positivamente o negativamente en lo que en otras latitudes puedan pensar sobre México, siempre es algo importante. Somos un país con una trayectoria diplomática muy relevante en el continente americano, muy significativa. México ha jugado un papel notable en la pacificación mundial, ha jugado un papel relevante con los principios de no intervención, ha sido una voz que se alzó
en momentos muy importantes para lograr la pacificación de Centroamérica. Entonces, en ese sentido, el representar a México en un país tan cercano emocionalmente a nuestro pueblo como es Cuba, pues siempre es una gran oportunidad de aprendizaje. Conozco bien la historia cubana y sé la cercanía de ambos pueblos y lo significativo que en términos políticos estratégicos es la relación Cuba-México. Entonces fue sin duda una gran distinción y una enorme oportunidad de conocimiento, de acercamiento a grandes figuras que en su momento marcaron la pauta en la historia mundial. A su regreso de Cuba se integra a la Subsecretaría de Gobernación, en un momento muy complejo para el país. Tras el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, con la elección en ciernes. Y soy la encargada de la relación con el Instituto Federal Electoral y con los partidos políticos y de la organización de la elección. Es cuando decidimos que se ciudadanice el IFE, es cuando sacamos a la Secretaría de Gobernación del IFE. Yo tengo el honor de trabajar con el doctor Carpizo, secretario de Gobernación, y allí es cuando elegimos con una consulta ciudadana muy compleja al primer Consejo Ciudadano del IFE, siendo presidente Pepe Woldenberg. Logramos que haya una elección que es una elección importante, impecable, que no fue impugnada. Poco después ocupa otra subsecretaría en Gobernación como presidenta de la Comisión Nacional de Desarrollo Integral y Justicia Social para los Pueblos Indígenas. Creada a partir de la revuelta armada del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en los Altos de Chiapas. Acababa de suceder el levantamiento zapatista, la muerte de Colosio, el asesinato de Ruiz Massieu. O sea, eran tiempos convulsos de la política mexicana y ella fue un pilar, un factor de estabilidad que le aportó grandes ideas y propuestas al doctor Carpizo para que se pudiera sortear esa turbulencia política que les tocó vivir. El 7 de marzo de 1995 es nombrada secretaria general de la Confederación Nacional Campesina, la primera mujer en dirigir el organismo agrario. Habiendo sido la primera secretaria general de la Liga de Comunidades Agrarias en Tlaxcala y en el país, después llegué a ser la primera mujer líder nacional de la Confederación Nacional Campesina. La primera en 1997 y 20 años después logramos que otra mujer sea líder nacional. Las mujeres no llegan solas, o sea, llegas acompañada. Y ella siempre ha mencionado que también se vio muy acompañada por varias mujeres que le daban el respaldo, que le decían qué hacer, qué no hacer, que también, desde luego que ella la ha convertido en un tipo de mentora para muchísimas mujeres que se adentran en estos ámbitos. En 1997 es elegida senadora por lista nacional para la 57 legislatura, donde también fue presidenta. En el año 2000, el año de la alternancia política en el que triunfa Vicente Fox Quesada como candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia de México, es elegida diputada federal por el principio de representación proporcional a la 58 legislatura, en la que tiene un papel muy destacado como coordinadora de la fracción parlamentaria del PRI, como presidenta de la Junta de Coordinación Política y como presidenta de la mesa directiva del 1 de septiembre de 2001 hasta el 15 de marzo de 2003. Por lo que le correspondió dar respuesta al primer y al segundo informe de gobierno del presidente Vicente Fox. Me
Me parece que fue brillante porque si uno analiza las dos respuestas a dos presidentes de dos partidos distintos, el PRI, el PAN, en un momento histórico tan diferente como el de López Portillo, cuando todavía tenía una gran fuerza el sistema de partido hegemónico, y luego con Fox, con la alternancia política, son dos piezas de discurso político extraordinarias, en donde capta ella muy bien, en primer lugar, cuál era el sentir de la Cámara, a la que ella en ese momento representaba, para responder al informe del titular del Ejecutivo, en dos momentos políticos totalmente diferentes, ¿sí?, de la vida política nacional. Yo llego a ser la líder de la oposición y posteriormente la presidenta de la legislatura con un bagaje de experiencia, con un conocimiento del Estado mexicano, del sistema político mexicano, de las contradicciones existentes, de la problemática del país. Eso es lo que me permite ser una líder de oposición que coadyuva en la transición democrática. Me parece que representar no solo a mi bancada, sino al Poder Legislativo y realizar un proceso de negociación, de interacción, de comunicación, de acuerdos y de desacuerdos cuando las cosas no le convenían al país. Mi criterio siempre fue poner por encima el interés superior de México, no como palabrería, sino como concepto rector, y el valor del Estado mexicano sustentado en la legalidad. En el tiempo reciente, ocupó el cargo de senadora por lista nominal en la 65 legislatura, que decidió promoverse como la legislatura de la paridad. Entonces me ha tocado vivir la transformación en la historia de la participación de las mujeres, de haber sido la única diputada local en Tlaxcala, candidata en 1975, a ser actualmente senadora en una legislatura paritaria. O sea, las mujeres mexicanas hemos logrado transformar el sistema político mexicano de tal manera y en tal magnitud que de ser representantes legislativas por excepción a ser ahora la mitad de mujeres en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados Federales. Y me da mucho gusto haber contribuido a esta transformación. Beatriz Paredes tiene un posgrado en literatura hispanoamericana en la Universidad de Barcelona. Y pese a sus actividades políticas, nunca se ha retirado de la música y de la literatura. Beatriz Paredes ya nos deja varios libros. Yo le he insistido en la importancia de que nos deje no necesariamente una biografía, pero sí una apreciación sobre el México que le tocó vivir, que creo que sería muy importante. Nos deja también música. Beatriz Paredes ya ha grabado algunos discos. Aparte es cantautora, toca la guitarra, muy bien entonada. La poesía también es algo que le gusta muchísimo. Y me parece que será increíble conocer también a esta primera mujer que tiene esta carrera política impresionante y que está por estrenarse en esta otra faceta, desde la escritura, desde la literatura. Que ya hay libros suyos lindísimos, uno de ellos dedicado a su mamá. Un libro muy conmovedor, muy estremecedor, con una manera de relatar que te transporta, pareciera que estás con ella.
A lo largo de su destacada trayectoria política ha sido objeto de innumerables distinciones y reconocimientos nacionales e internacionales, muy importantes que honran la calidad humana y humanista de su quehacer público. Pero como ella lo ha expresado, su principal recompensa ha sido servir a la nación. Una mujer de convicciones, una mujer, decía yo, de congruencia. Si se analiza la vida de Beatriz Paredes, los cargos que ha ocupado han sido en lo que yo diría un espectro de centro-izquierda, siempre pensando en la parte más débil de la comunidad. Me parece que debemos de recordarla, siempre con un profundo agradecimiento por haber puesto al centro su amor a este país, por haber siempre velado desde la trinchera en la que se encontrara, por el bienestar de las mayorías. Recordarla como esa mujer que tuvo esa fortaleza de soportar un montón de adversidades y un montón de señalamientos con tal de ver un cambio en este país. Beatriz Paredes se postuló para ser candidata a la presidencia de la República en las elecciones federales de 2024. Aunque no logró la candidatura, reconoce la importancia de que una mujer haya sido electa para encabezar el poder ejecutivo. Es un eslabón muy importante en la larga marcha de millones de mujeres, muchas de ellas anónimas, que son las que han hecho el gran esfuerzo de construcción de este país. Este es un país cuya red básica de sostén tiene como soporte esencial a las mujeres. Las mujeres mexicanas son aquellas que no aprendieron a rendirse, nunca se rinden, son admirables. Las mujeres indígenas, las mujeres campesinas, las mujeres de los barrios, las mujeres de las colonias. Yo a veces digo que este es un país con mucha madre y poco padre. Creo que es un gran país y espero que la primera mujer que tiene el gran honor de ser presidenta no le falle a todos los mexicanos, pero particularmente no le falle a las mujeres, y tiene la enorme responsabilidad de tratar de erradicar la violencia para las mujeres que se ha acrecentado gravemente en estos últimos años. Espero que le vaya bien. El Canal del Congreso presentó